Las bajas temperaturas propias del otoño ya se están haciendo notar y la ciudad de Alicante no podía ser menos. Hoy domingo 10 de octubre se va a disputar en su circuito de motocross una nueva prueba en la que los pilotos protagonistas son los de MX1 Open, MX2 Sub-25, MX85 y MX50. Coincidiendo con el quinto motocross Ciudad de Alicante, el domingo 10 de octubre se celebró en el circuito de la capital una nueva prueba de esta especialidad off-road dedicada al malogrado Aitor Izquierdo. A primera hora de la mañana, la preocupación y los comentarios de todos los asistentes, pilotos, mecánicos y familiares era el estado del terreno. El día anterior las lluvias habían hecho acto de presencia y la amenaza de que la carrera fuera suspendida rondaba la cabeza de todos. Finalmente no fue así y aunque las temperaturas fueron bajas al principio, el aire hizo que se secara un poco la pista y que las mangas se celebraran con total normalidad. Los pilotos convocados fueron los pertenecientes a las categorías MX1 Open, MX2 Sub-25, MX85 y MX50. Todos ellos pasaron las verificaciones administrativas y técnicas en el horario previsto y a continuación se prepararon para disputar los entrenamientos. Los primeros en salir al circuito fueron los participantes de MX2 Sub-25. José Antonio Sempere fue el piloto que marcó el mejor tiempo, mostrando su candidatura a la victoria. En MX85, Jorge Zaragoza, que aún se está recuperando de su lesión en el brazo, fue el más rápido, mientras que Antonio Ortuño lo logró ser en MX1. Por último, en MX50, Aitor Ferrandi superó a todos sus compañeros. Ante la atenta mirada de muchos aficionados que se habían acercado hasta el circuito de motocross de Alicante, salieron los inscritos en MX2 Sub-25 para disputar la primera manga. Antonio Ortuño, también recuperado de su lesión, fue el que mejor arrancó, pero seguido de Luis López, José Antonio Sempere y Carlos Fernández Macanaz. La primera vuelta dejó fuera de juego a Luis López, que se fue al suelo y tuvo que abandonar la carrera dolorido de su muñeca. Así pues, Ortuño, Sempere y Macanaz se distanciaron enseguida de los demás, siendo el de Elda el líder absoluto de la carrera. Antonio Ortuño demostró estar totalmente recuperado y tiró con todo para que la victoria no se le escapara. Un poco más atrás rodaban Sempere y Macanaz. El murciano trataba de acercarse una y otra vez a Sempere. Se distanciaban y se pegaban todo el tiempo hasta que en la octava vuelta Carlos superó a José Antonio. Mientras Ortuño marchaba solo rodando en primera posición sin que ninguno de sus rivales le inquietara, Macanaz logró sacarle metros a Sempere para quedarse con el segundo escalón del podio en esta prueba de motocross en Alicante. A partir del noveno giro, los tres iban muy distanciados entre ellos, por lo que si no sucedía nada raro, así es como terminaría la manga. Tras las 15 vueltas disputadas, Antonio Ortuño vio la bandera ajedrezada como primero, Carlos Fernández Macanaz como segundo y José Antonio Sempere como tercero. Aquí tienen la clasificación de esta primera carrera de MX2 Sub-25. En la segunda final, los tres volvieron a ser los que mejor arrancaron, pero esta vez fue Macanaz el que se puso en cabeza. Ortuño se colocó segundo y Sempere tercero. Los dos primeros se pegaron desde el principio, por lo que todo parecía indicar que la lucha que habían mantenido en la primera manga se iba a repetir en la segunda. Ninguno de los dos pilotos defraudó al público asistente. Igualmente, José Antonio Sempere se las tuvo que ver con David Mateu, ya que este también quería acabar en el podio. En la segunda vuelta, la cabeza de carrera estaba totalmente dividida, ya que Macanaz y Ortuño luchaban por ser primeros, mientras que Sempere y Mateu lo hacían por ser terceros. En algunos momentos de la carrera, el del Parres Racing lograba distanciarse de David, pero no debía descuidarse, ya que el de Aielo de Malferit no le quería poner las cosas nada fáciles. Mientras tanto, Macanaz y Ortuño seguían dando un gran espectáculo a los aficionados alicantinos. No bajaron la guardia en ningún momento y en muchas ocasiones, cuando pasaban por línea de meta, saltaban en paralelo arrancando los aplausos del público. Cuando todo parecía indicar que iba a terminar así la manga, a 2 vueltas para el final, Ortuño superó a Macanaz para hacerse con la primera posición. Así pues, Antonio Ortuño fue primero, Carlos Fernández Macanaz segundo y José Antonio Sempere, que por fin se quitó la presión de David Mateu, tercero. Esta es la clasificación de la segunda manga de esta categoría. Los siguientes en salir al trazado de Alicante fueron los participantes de MX85. La primera manga tuvo que suspenderse ya que la caída de Manuel Rodríguez en la segunda vuelta hizo que el director de carrera sacara la bandera roja. Como solo se habían disputado 5 minutos, esta no fue válida y tuvo que repetirse.
Cuando la manga se reanudó, Aarón Lledó de Haro se puso a encabezar al grupo, seguido muy de cerca por Jorge Zaragoza, Francisco Fernández Macanás, Víctor Zurriaga, Paco García Bordonado y Josep Alfonso. En las primeras vueltas, Aarón y Jorge se distanciaron entre ellos y también de sus perseguidores. Estos mantenían una bonita lucha por el tercer escalón final. En la tercera vuelta, Zaragoza abandonó la carrera porque se le cayó la tobera del carburador, así que Lledó de Haro se quedó solo rodando en primera posición. El lugar de Jorge lo ocupó Francisco Fernández Macanás. Durante las siguientes 2 vueltas fue tranquilo como segundo, pero en el quinto giro se vio sorprendido por García Bordonado. Paco, que también llegaba convaleciente de su lesión, quería hacer un buen papel en su reaparición y adelantó al murciano para ponerse detrás de Aarón Lledó de Haro. Mientras tanto, un poco más atrás, Josep Alfonso, que también se había mantenido arriba todo el rato, adelantó a Macanás quitándole la última posición de honor. Tras los 9 giros disputados, Aarón fue primero, Paco segundo y Josep tercero. Aquí tienen la clasificación de la primera manga. En la segunda carrera de esta categoría fue Jorge Zaragoza quien cogió el mando de la misma. A pesar de estar aún tocado del accidente que sufrió en el Mundial de MX85 en Francia, nadie le hizo sombra en esta final. En la primera vuelta parecía que Josep Alfonso podía seguir el ritmo del de Suzuki, pero fue un espejismo ya que rápidamente Jorge se deshizo de él y tiró solo en primera posición. El de Sarkin se quedó solo también rodando segundo, mientras que Francisco Javier Ruiz fue el protagonista del tercer puesto. La distancia que había entre ellos era considerable, por lo que todo parecía indicar que nada cambiaría. Pero en la séptima vuelta García Bordonado empezó a entrar en escena. En la primera manga había hecho segundo, así que esta vez quería repetir podio. Su rival a batir era Ruiz. Se fue a por él y un giro después ya le estaba pisando los talones. Tanto es así que en la octava vuelta lo adelantó y se quedó con la tercera posición. Jorge Zaragoza, que había disfrutado mucho sobre la moto, entró primero, Josep Alfonso segundo y Paco García Bordonado tercero. Y esta es la clasificación de la segunda manga de MX85. En MX1 Open contábamos con la presencia de Manu Rivas. El murciano junto a Antonio Ortuño, Carlos Moro y Carlos Fernández Macanás ofrecieron un gran espectáculo a todos los aficionados que acudieron al circuito de motocross de Alicante. En esta categoría la gran ausencia fue la de Dani Ávila, que en la última carrera disputada en Traiguera tuvo un accidente en el que se rompió varias costillas, además de perforarse un pulmón. Dani no estuvo sobre la pista, pero sí como espectador. En la salida, Manu Rivas, Ortuño, Moro, Víctor Catalán y Quique Comeche salieron lanzados a por la victoria. La primera vuelta fue espectacular, ya que Rivas y Ortuño se adelantaron varias veces hasta que fue el murciano el que se puso en cabeza. Carlos Moro también se quería unir a la fiesta, así que en el tercer giro superó a Ortuño y se puso segundo. Solo una vuelta después el de Elda se colocó primero tras adelantar a Moro y a Rivas. Solo habían transcurrido 4 vueltas y la carrera estaba loca. En el quinto giro parecía que el castellonense no podía seguir el ritmo de Ortuño y Rivas y se distanció de ellos un poco. Mientras tanto, los pilotos de cabeza seguían a la suya y un giro después, el murciano Manu Rivas recuperó el liderato de la manga. Pero el de Elda no quería ser segundo en su tierra, así que no le quedaba otra que tirar con todo para volver a adelantarlo. Y así fue. Una vuelta después lo volvió a superar. En ese momento quedaban 7 giros por disputarse y en todos ellos estuvieron adelantándose y cambiando de posiciones. Carlos Moro se conformó con ser tercero y no entrar en la lucha de los 2 primeros de carrera. Con muchas pasadas, saltando a la vez y arrancando los aplausos de los aficionados, cayó la bandera a cuadros para el murciano Manu Rivas. Antonio Ortuño fue segundo y Carlos Moro cerró las posiciones de honor. Aquí tiene la clasificación de esta primera manga. En la segunda carrera de esta categoría, Antonio Ortuño y Manu Rivas fueron de nuevo los que mejor salieron. Esta vez se colocó el de Elda en primera posición, pero no lo tendría nada fácil. Estos 2 corredores abrieron una brecha ya en la primera vuelta, mientras que Víctor Catalán y José Javier Jover fueron los que lucharon al principio por ser terceros. En el segundo giro, Jover superó a Catalán y se colocó detrás de Ortuño y Rivas, posición que ya no abandonaría hasta el final de la manga.
En cabeza el de Sarkin continuaba siendo primero, pero Rivas cada vez se pegaba más a él. Y por eso en la cuarta vuelta el murciano lo adelantó. Como quería hacer doblete en su visita a Alicante, le dio gas a su moto sin mirar atrás. Le sacó mucha distancia a Ortuño, que se tuvo que conformar con ser segundo. Jover, mientras tanto, seguía tercero. Esta carrera no fue tan emocionante como la primera, pero los tres pilotos de cabeza ofrecieron mucho espectáculo. Las vueltas iban transcurriendo y las posiciones no cambiaban en ningún momento. Empezó a llover un poco sobre el circuito Racing Riders, pero eso no fue impedimento para que los pilotos siguieran disfrutando del gran trazado alicantino. La lluvia tampoco fue motivo para que los aficionados que habían acudido en masa a las instalaciones de motocross lo abandonaran. Ver a pilotos de la talla de Ortuño, Rivas, Macanás, Jover o Carlos Moro hace las delicias de todos los aficionados a este deporte. Tras las 14 vueltas disputadas, Manu Rivas vio la bandera a cuadros como primero, Antonio Ortuño como segundo y José Javier Jover como tercero. Esta es la clasificación. La salida de la primera manga de MX50 dejó a Aitor Ferrandis, que había hecho el mejor tiempo en los entrenamientos, y a Lucas Cabanes como los pilotos que comandarían al grupo. Estos dos corredores se distanciaron enseguida de David Braceras, Vicente Rico y Pablo Jiménez, que por este orden lucharon por ser terceros. En la segunda vuelta, Ferrandis ya se quedó solo rodando en primer lugar, mientras que Rico, que había superado a Braceras, Cabanes y el del Tech Racing, se convirtieron en protagonistas de la pelea por la segunda posición. En el cuarto giro, David Braceras superó a Rico y a Cabanes y se puso detrás de Aitor Ferrandis. Pero esto solo le duraría una vuelta más, ya que en la quinta, Rico lo adelantó y se quedó con ese segundo puesto. Pero es que además David vio como Cabanes también lo superaba y se quedaba fuera de las 3 posiciones de honor. El director de carrera enseñó la bandera a Aitor Ferrandis como flamante campeón, Vicente Rico entró segundo y Lucas Cabanes tercero. Y esta es la clasificación de la primera manga de MX50. La segunda tuvo otra vez a Ferrandis como absoluto protagonista. El pequeño de Slida salió a por todas y se volvió a poner primero, posición que no abandonó en toda la carrera. Además, le sacó mucha distancia a sus compañeros, demostrando el gran nivel que tiene. Vicente Rico se puso segundo en esta ocasión, sin dar oportunidad alguna a los demás de entrar en la lucha por ese puesto. Con la caída de David Braceras al principio, Lucas Cabanes se quedó solo rodando en tercer lugar. Así pues, los 3 pilotos que habían ganado en la primera manga repitieron en la segunda. Aitor fue primero, Vicente Rico segundo y Lucas Cabanes tercero. Esta es la clasificación de la segunda manga de los más pequeños del motocross valenciano. Con la entrega de premios y con unas emotivas palabras de Dani Ávila, su compañero y amigo Aitor Izquierdo, finalizó esta prueba del Campeonato de Motocross de la Comunidad Valenciana. Las clasificaciones generales provisionales no pueden estar más apretadas. El 17 de octubre en Vinaròs se verán las caras los pilotos de MX85, MX65, MX50 y MX Clásicas, mientras que el 31 del mismo mes, pero en Benicarló, se bajará el telón para los pilotos de las categorías de mayor cilindrada. Allí conoceremos el nombre de los campeones 2010 de MX1 Open y MX2 Sub-25.